Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, le damos la bienvenida, cierto, a su programa A Dios sea la gloria. Amén, les saludamos en el amor del Señor. Cierto, saludamos, cierto, primeramente a nuestros pastores que nos presiden y nos amonestan en el Señor. Mi pastor Manuel Aguayo, cierto, que le mando un cariñoso saludo. Cierto, mi pastora Mercedes Calvio también ahí, que estamos orando también por su mamita, la hermana Rosa Guanteo. Amén, esperando, cierto, también que Dios pueda obrar ahí. Amén, al parecer creo que sabemos que la noticia que tenemos es que no es nada grave. Así que le damos gracias al Señor por eso. Amén, bueno, también saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que puedan estar en sintonía. Amén, que se estarán sumando a través de la transmisión. Amén, a todos nuestros amigos que también, cierto, nos ven y nos comentan. A través del canal de YouTube, cierto, hermano Rodrigo Poblete, en donde subimos los temitas de la palabra que hablamos, hermano, tratamos de ser totalmente bíblicos con respecto a los temas que nosotros queremos exponer. Amén. Así que les saludamos en el amor del Señor, mi amado hermano, les saludo en el amor del Señor, que Dios pueda bendecir sus vidas, que Dios pueda obrar, que Dios pueda glorificarse, hermano, que Dios pueda fortalecernos, hermano, porque estamos en tiempos difíciles en los cuales, cierto, necesitamos la fortaleza del Señor, hermano, para poder estar en la coinonía con el Señor y primeramente, cierto, y mayormente los unos con los otros, hermano, que es lo que más cuesta, hermano, porque con el Señor todo aquel que quiera servir a Dios es obvio que quiera tener una comunión con Dios, pero muchas veces cuesta entre las iglesias, los distintos ministerios, hermano. Muchas veces cuesta, mi amado hermano, tener esa coinonía que Dios quiere, porque la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Dios no viene a buscar letreros, hermano, amén, cierto, Dios viene a buscar una iglesia. Y lo lindo es que esto pueda ser, hermano, algo en santidad, hermano, que es el tema de la palabra que nosotros en el día de hoy queremos compartir. Amén. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a orar una oración cortita, hermano. Amén. 30 segunditos para que Dios ponga su bendición. Yo ya en mi oración devocional, ¿cierto? En mi oración de la mañana hemos presentado el programa radial, amén, pero queremos también hacerlo a través de estos medios para que usted también pueda participar junto con nosotros. Amén, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las muchas gracias, Dios mío, para darte gracias, Dios mío, Señor, por tu amor, por tu misericordia, para agradecerte, Dios mío, Señor amado, la oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra, de poder trabajar, de poder ser útil en el reino de Dios, Señor. Dios mío, glorifícate a través de estas ondas, Dios mío, Señor, de internet, Dios mío, de esta señal, Señor amado, de esta plataforma que es el Facebook. Dios mío, también bendice el canal de YouTube, Señor amado. Dios mío, para que las almas, los que quizás no te conocen, Dios mío, puedan ver palabra, Dios mío. Señor, humildemente queremos aportar, Señor amado, con lo que podemos hacer, que es predicar tu palabra. Dios mío, Señor, danos la gracia. Señor amado, dame unción, Dios mío, Señor, dame, Dios mío, Señor, rectitud, dame, Dios mío, sabiduría, conocimiento de tu palabra, Dios mío, para hablar conforme a la palabra, Dios mío, y esto pueda ser de edificación. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis amados amigos, hermanos en el Señor, hermanos en Cristo, sabe que la verdad las cosas, mis amados hermanos, que tenemos un temito hoy día de la palabra, de lo que es la santidad y la santificación. Yo, cierto, tengo algunos versículos acá, cierto, que los quiero compartir con ustedes, hermanos, porque ciertamente, más que decir que es un problema, vemos que a lo largo de la historia, hermano, cierto, el diablo al no poder, cierto, atacar a la iglesia, el diablo al no poder destruir la iglesia, porque esto es de parte del Señor, cierto, que lo que le dice a Pedro, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra, cierto, de la iglesia. Es por eso que el enemigo nunca va a poder con la iglesia, hermano. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice en su palabra que aunque hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí. Porque aunque la iglesia sea muy pequeña, aunque la iglesia sea muy humilde, aunque la iglesia, amados hermanos, cierto, quizá sean poquitos los hermanos, no sea una iglesia numerosa, déjeme decirle
que el Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, no podrá, hermano, estar en contra de la iglesia, porque la iglesia, hermano, la sustenta Dios, porque la iglesia, cierto, aleluya, es la esposa, es la novia del Cordero, bendito sea el Cristo de la gloria, hermano, y el diablo y con sus demonios no pueden en contra de la iglesia. Quizá puede causar estragos, quizá en algunos casos puede causar división, quizá en algunos casos quizá puede debilitar a la iglesia, pero eso es producto, hermano, de que nosotros mismos como miembros de la iglesia, o siendo la iglesia misma de Cristo, hermano amado, nos pasa que muchas veces, hermano, no descuidamos lo espiritual, muchas veces nos relajamos espiritualmente. ¿Y qué es lo que ocurre, hermano? Que muchas veces, hermano, el enemigo se introduce. Amén, quizás no para destruir la iglesia, hermano, porque ese cometido no lo podrá hacer, pero sí causa problemas, sí su intención es destruir, es matar, robar y destruir. Hermano, es por eso que debemos estar apercibidos. Y vemos que a lo largo de la historia, hermano, el diablo quiso, ¿cierto? Cuando vio que a los cristianos se los mataba en los circos romanos, hermano, y los cristianos eran echados los leones, usted podía ver que mataban a un cristiano, pero se convertían dos a Cristo, hermano, porque al ver la fe en lo que estos hombres entregaban su vida por la causa de Cristo, eso producía fe en las personas, y así podemos ver que a lo largo de todo el tiempo, desde la muerte, ¿cierto? Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto cómo la iglesia, hermano, amén, cómo la iglesia ha ido, ¿cierto?, avanzando, cómo la iglesia ha sido siendo formada, la iglesia primitiva, ¿cierto?, lo que usted puede ver, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, hermano amado, amén. Si usted va al libro de los Hechos, ¿cierto?, para nuestros amigos que no conocen la Escritura, ¿cierto?, nosotros, ¿cierto?, que queremos quizá animarle para que pueda leer la Escritura, nosotros quizá también queremos que usted, poder exhortarle para que usted vaya entendiendo, ¿cierto?, del contenido de la Biblia. Y la Biblia, ¿cierto, hermano amado?, en el libro de los Hechos narra lo que es el periodo de la iglesia primitiva, cómo los apóstoles empezaron a difundir el evangelio de Cristo. Usted lo encuentra, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, amén. En algunas Biblias, ¿cierto?, más antiguas, el libro de los Hechos aparece bajo el título de Hechos de los Apóstoles, aunque también otros teólogos y entendidos de la palabra atribuyen que este título debería ser también Hechos del Espíritu Santo, porque en el tiempo en que el Espíritu Santo empezó a obrar, empezó, ¿cierto?, a formar las iglesias, el Espíritu Santo empezó, mis hermanos amados, a formar hombres de Dios, a ministrar hombres de Dios, para que estos hombres de Dios fueran y predicaran el Evangelio, y estos hombres de Dios fueran y empezaran a levantar iglesias, porque ese era el propósito de Dios, ¿cierto?, en la gran comisión, ¿cierto? Mire, que usted puede ver en el libro de Mateo, ¿cierto?, en el capítulo 28, sí, amén, capítulo 28 del versículo 18, dice, y Jesús se acercó y le dijo, y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Marcos, ¿cierto?, en el capítulo 16, amén, les dice también, ¿cierto?, lo que es la gran comisión, del versículo 15 en adelante del capítulo 16 del libro de Marcos, es id, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Bueno, después siguen las señales que siguen a los que han creído realmente, pero eso, bueno, ese tema lo hablamos ayer con respecto, ¿cierto?, a la seguridad del cristiano, pero queremos enfocarnos hoy día en esto, lo que es la santidad y la santificación. ¿Y por qué estoy citando esto, hermano? Porque la iglesia empezó a formarse. El enemigo, ¿cierto?, que el Señor lo reprenda, ha querido, ¿cierto?, dentro de su ataque a la iglesia, ha querido destruir la iglesia, pero como la iglesia, hermano, la sustenta Dios, no ha podido. Pero ¿qué es lo que ha hecho, hermano, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda? Ha querido meter la mundanalidad a la iglesia. El diablo quiere meter el mundo cuando es como, mire, sabe que es un proverbio mundano que es bastante conocido, y es, si no puedes contra ellos, úneteles. Y eso es lo que ha hecho el enemigo. El enemigo, ¿qué es lo que ha querido hacer? Ha querido unirse a la iglesia. Como no ha podido en contra de la iglesia, ha querido unirse a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Quiere introducir su levadura, hermano, amén, dentro de la iglesia, porque sabemos que un poco de levadura leuda a toda la masa, lo que nos dice la palabra, ¿cierto? También el Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos habla con respecto a lo que es la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, cosa que nosotros podemos ver hoy en día en las iglesias, hermano.
Sí, y la verdad las cosas que más que un ataque a una denominación, a una persona, hermano, esto es general, hermano, porque esto se ha introducido dentro de la iglesia de gente, hermano, que quiere volar con Cristo, gente, hermano, que quiere amar a Dios, gente, hermano, que quiere que Cristo lo limpie, lo lave, lo arrebate, quiere ver a Cristo, quiere volar al cielo, hermano, y gente, hermano, que ha entendido o ha mal entendido, hermano, pero ha leído la Escritura y está consciente de los requisitos que debe tener un verdadero hombre de Dios, que está consciente, hermano, de cómo debe conducirse un hombre de Dios, y al referirme a hombre de Dios, no estoy queriendo quizá poniendo un título, hermano, para un predicador que ande viajando por todo el mundo, sino un hombre muy humilde, que participa de una iglesia muy pequeña, hermano, y muy humilde, es un hombre de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, aleluya, y desea vivir una vida para Dios, es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. Y aún así entendiendo de cómo debemos conducirnos, aún así entendiendo de cómo nosotros debemos, cierto, buscar a Dios, de cómo nosotros debemos, cierto, vivir nuestra vida en santidad para Dios. Muchas veces, aleluya, hacemos todo lo contrario, hermano. Sabiendo que no debemos ser orgullosos, somos orgullosos. Sabiendo que no debemos ser vanagloriosos, somos vanagloriosos. Sabiendo que no debemos ser mentirosos, somos mentirosos. Y sabiendo tantas cosas como debemos conducirles que no lo hacemos. Por eso Santiago, cierto, en su carta bastante práctica dice, no tan solamente sean oidores de la palabra, sino sean hacedores de la palabra, porque la importancia, hermano, de poder estudiar este libro, hermano, de poder estar, cierto, escudriñando, amén, y es muy bueno aprender, porque la Biblia dice en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, pero que es triste cuando queremos estudiar, hermano, quizás las medidas del templo, pero algo tan básico que es como amarás a tu prójimo como a ti mismo, aleluya, eso lo hemos leído, lo sabemos de memoria, pero no lo practicamos, porque nuestra intención, hermano, muchas veces no es, aleluya, estar poniendo por obra los preceptos bíblicos, sino que nuestra intención es adquirir conocimiento para quizá tener un cierto porte espiritual delante de los hombres, o quizá una cierta jactancia de que ser personas que nos manejamos con la Escritura, hermano. Entonces, cuando hablamos el tema central, que es la santidad personal, ¿cierto? Y la santificación, es porque el diablo, hermano, al ver que no puede en contra de la iglesia, ¿qué es lo que hace este personaje, Satanás, que el Señor lo reprenda? Busca corromper personalmente a cada miembro de la iglesia, porque usted es la iglesia. La iglesia no son las 4 murallas, la iglesia no son, ¿cierto?, el lugar donde usted se reúne, sino que la iglesia de Cristo es usted. Pero ojo, eso no quiere decir que usted, si usted se queda en su casa, usted es la iglesia y usted está bien y no necesita ir a un lugar físico, porque usted es piedra viva. O sea, para que usted me vaya entendiendo, un ladrillo no hace una casa, hermano. Un ladrillo no construye un edificio. Muchos ladrillos construyen una muralla. Y muchas murallas construyen una casa, hermano. O sea, la iglesia de Cristo, hermano, es la reunión de los creyentes, es la reunión de los que alaban a Dios, de los que aman a Dios y de los que se congregan, los que se juntan. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía no es, aleluya, como en el mundo, que si usted puede ver que los panquis se juntan con los panquis, los de la U se juntan con los puros de la U, contra los del Colo, aleluya, los de izquierda contra los de derecha. Y el mundo, cierto, va haciendo sus agrupaciones, hermano, pero nosotros como cristianos nos juntamos con los cristianos porque nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo porque nosotros esperamos, aleluya, y ponemos la vista, ¿cierto?, nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, y tenemos una esperanza de que es volar con Cristo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Satanás, el diablo, que se lo reprenda, quiere corromper, hermano. Eso es lo que el enemigo busca, hermano, en cada persona. Eso es lo que el enemigo, hermano, busca en el pueblo de Dios, hermano. Porque cuando la persona, hermano, cuando la persona se corrompe, cuando la persona malinterpreta los textos bíblicos, cuando la persona, aleluya, está dentro, aleluya, de un proceso de andar en la carne, hermano, y no está en el espíritu, y se aparta, cierto, de lo que es de Dios, se aparta, hermano, de andar buscando la presencia, y se relaja espiritualmente, viene la carne
carnalidad, viene, cierto, los deseos mundanos, viene, cierto, aleluya, las turbaciones, aleluya, del cristiano, hermano, que no está buscando a Dios porque el enemigo busca turbar. Hay tanto predicador, hermano, que enseña cada cosa. Aleluya, la Biblia dice que en los últimos tiempos hay algunos que andarán escuchando doctrinas de demonios, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que los demonios, aleluya, doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que los demonios van a impartir una falsa enseñanza. ¿Sabe para qué? Para que los cristianos, hermanos, que son miembros de la iglesia, que son parte de la iglesia, los cristianos, hermanos, se turben, se enreden, y estos mismos cristianos sean personas que quizás quieran promover, hermano, amén, estos mismos cristianos quizás querrán ser promovedores, ¿cierto?, de la doctrina que el diablo ha puesto en sus corazones, bendito sea el nombre del Señor. Y es así como vemos que el mundo empieza a entrar dentro de la iglesia, hermano. Es por eso que hemos visto que quizás a lo largo del tiempo, ¿cierto?, en la iglesia chilena, amén, yo me voy a referir a lo que es Chile, amén, porque quizá yo no conozco la historia, ¿cierto?, de quizá de otras congregaciones en otros países, hermano, amén, pero la iglesia en Chile, hermano, la verdad las cosas que yo, no viniendo de familia cristiana, hermano, amén, la verdad las cosas que en mi familia, hermano, fueron o son todavía bastante alejados de lo que es las cosas de Dios, hermano, amén, son creyentes, ¿cierto?, tienen, o más que creyentes, tienen la conciencia de que existe un Dios, pero la verdad las cosas de creyente no tienen nada, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos, cierto, en su conocimiento de que existe un Dios, hermano, amén, ellos pueden entender, hermano, amén, o nosotros podemos hablar, hermano, de que con el conocimiento con el cual yo me formé, de que existía un Dios, hay un testimonio de que de las iglesias antiguamente, amén, y eso que yo no soy una persona, digamos, de tantos años, tengo, cierto, 40 años, hermano, pero hay recuerdos, cierto, de que quizá yo tenía la noción de los que los cristianos principalmente vivían en santidad, o vestían en santidad. Y yo no quiero hablar un poco con respecto, no quiero meterme en el tema de lo que es la santidad externa, hermano, amén. Usted sabe, cierto, que los que me conocen, cierto, y bueno, y lo que hemos dicho tantas veces, nosotros como ministerio practicamos, cierto, y predicamos lo que es la santidad externa, pero hablamos de la santidad como mucho más allá de que es como vestirse como uno corresponde, o sea, si se abrocha el botón, si usa corbata, el ser cristiano es mucho más que esas cosas, aleluya, es el reflejo de lo que está dentro del corazón del hombre. Pero el diablo ha querido corromper eso, hermano. El diablo ha querido impedir que haya una santidad personal en cada miembro de la iglesia, para que cada persona cuando asiste a la iglesia se transforme, aleluya, como en un desorden, hermano, y eso lleve a no querer, aleluya, o a no buscar, o a no lograr una santificación colectiva, o una santificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermano, porque al no buscar la santidad personal, es muy difícil que haya una santificación, hermano. Al no buscar la santidad personal, es muy difícil, mis amados hermanos, que nosotros podamos crecer en el Señor, porque siempre las cosas del mundo van a estar ahí presentes. Por eso es que las hermanas dentro de la iglesia deben vestir decentemente y con pudor, porque ¿qué es lo que ocurre cuando una hermana es muy llamativa, cierto? Y realza sus partes, ciertos sexuales, aleluya. Los hermanos que no estén buscando de Dios, aleluya, quizás se van a dejar mover por esas cosas, y así va entrando el mundo a la iglesia, así esto va moviéndose, o va apuntando a la fornicación, va apuntando al adulterio, y quizás si adulteró o fornicó alguien que quizás tiene un cargo dentro de la iglesia, quiere ocultarlo por vergüenza. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza con la mentira, y así empieza a entrar el pecado, empieza a entrar el mundo, empieza a entrar esta nube tóxica, hermano, de mundanalidad, esta nube tóxica, hermano, aleluya, de pecado, hermano, porque el pecado impide, hermano, que uno pueda predicar con libertad. El pecado impide, hermano, que quizá usted se goce cuando se hablen de ciertos temas, y muchas veces decimos ser de sana doctrina, pero hay ciertos temas, hermano, aleluya, que no nos incomodan, porque quizás estamos pecando en esa área, porque quizás estamos fallando en esa área. ¿Sabe qué? La verdad, las cosas que yo conocí una persona, hermano, amén, una persona, hermano, y ¿sabe qué? Le digo una cosa, mire, la verdad, las cosas que mire, le digo una cosa, soy bastante como cauteloso en esto, hermano. Ahora, la Biblia enseña, hermano, ¿cierto?, que cuando usted va a hablar con una persona,
Y una persona se equivoca, ¿cierto? Una persona, bueno, como todos nos equivocamos, para que usted no entienda que uno cree que uno anda bien y que uno es el paladín del evangelio y uno está para corregir a los demás. No, no se trata de eso, hermano, pero hay un mal concepto de lo que es juzgar, que como que el que cree que esa palabra se refiere a que nadie le puede decir nada. Ahora, la Biblia enseña que cuando una persona usted lo ve que está en falta, que no se está conduciendo bien, usted va y usted conversa con él y lo exhorta para que esa persona pueda ordenarse. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa persona quizá usted ha hablado con él y no busca ordenarse? Entonces usted, ¿qué es lo que hace con esa persona? Usted va y toma a otro hermano y lo habla con un testigo, y si no, dice, repréndelo delante de la iglesia. O sea, habla de cómo avergonzar a aquellas personas que persisten en practicar pecados que quizá son visibles, que dan testimonio. Ahora, todos tenemos pecados que son personales, que son propios, hermanos, que impiden la santificación o ponen tropiezo a la santificación, pero esos pecados son pecados que están dentro del corazón, son esos pecados que nosotros debemos luchar. Esos son los gigantes que se nos presentan a nosotros como cristianos, para que nosotros no busquemos a Dios o para que nosotros retrasemos la bendición de Dios. Pero esas cosas, mis amados hermanos, nosotros tenemos que luchar nosotros en contra de esas cosas. Pero hay otras cosas, hermanos, que también tenemos que luchar nosotros, pero que son visibles. Por ejemplo, el consumir alcohol, el consumir drogas, el adulterar. Usted, por ejemplo, puede ser muy discreto, pero si alguien lo ve con una mujer que no es su esposa, o usted, mujer, hermana, lo ven con un hombre que no es su esposo, eso va a producir en el que no es creyente, hermano, amén, como un cierto rechazo, o al tildar de cierta hipocresía su caminar. Quizás los hermanos dentro de la iglesia, al saber estas cosas, hermano, quizás van a cuestionar muchas cosas, y esos pecados están a la vista, hermano, y esas cosas hay que ir perfeccionándolas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque Dios en su palabra nos pide la santidad personal. Y yo con esto soy bien prudente, como decía, porque la verdad de las cosas es que había un hermano, que cuando se predicaban ciertos temas dentro de la iglesia, hermano, la verdad es que es una iglesia, ¿cierto?, en donde yo salí, ¿cierto? Amén. Y lo digo, ¿cierto? Bueno, con mucha libertad, hermano, amén. No es el motivo, ¿cierto?, por el cual yo salí, ¿cierto? Por motivos personales, ¿cierto? No pretendo hablar mal de la iglesia, que usted entienda, ¿cierto?, que quizás que esto es un ataque hacia la iglesia, sino que quiero hablar de un hermano en particular que en realidad lo quiero poner como ejemplo, pero no quiero dar su nombre para que usted no piense que queremos avergonzar a ese hermano, pero ese hermano siempre, aleluya, hablaba o contendía, hermano, o se molestaba porque se predicaban ciertos temas, hermano, sobre todo lo que tenían que ver los temas contra lo que es el adulterio y la fornicación, hermano. Y el hermano, cierto, que tenía cierta debilidad, hermano, la verdad, las cosas que yo no entiendo, y se le exhortó, hermano, se le ofreció la ayuda, pero el hermano persistió en su pecado. ¿Y qué es lo que pasó? Que después se destapó una olla, hermano, y después se dio cuenta, hermano, de que ese hermano andaba con malas prácticas, y es por eso que el hermano le costaba que se hablaran de ciertos temas, hermano. Por eso, hermano, la importancia de santificarse, de guardarse, porque si yo, por ejemplo, si soy un sinvergüenza, yo pido dinero, y no lo pago, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Que después yo no puedo estar, mi amado hermano, ¿cierto?, estar predicando que hay que ser honrado, porque en realidad quizás usted podrá escucharme, y amén. La Biblia enseña que si usted me escucha, hermano, amén, y lo hace, gloria a Dios, pero no debe ser como yo, porque sería un mal ejemplo, porque sería un ejemplo de un fariseo que digo lo que se debe hacer, pero no lo hago, o que pongo cargas sobre los demás que yo no quiero mover ni con un dedo, hermano. Y el Señor Jesucristo, vemos cómo condenaba a los fariseos por esa actitud que ellos tenían, hermano, de ser personas, hermano, que la verdad las cosas que ponían tropiezo, más que ser de bendición para la gente, hermano, que ama al Señor, hermano. Entonces vemos que la santidad, hermano, la santidad es algo que se necesita, que la santidad es algo que es vital para el cristiano, y debemos luchar por buscar esa santidad. Quizá muchas veces cuesta, quizá muchas veces hay pecado, quizá muchas veces, mis amados hermanos, ¿cierto? Vemos que el pecado, hermano, quizás nos derrota, nos vence, los malos pensamientos. Cuando decimos que ya no queremos tener más un mal pensamiento, al instante quizás estamos teniendo otro mal pensamiento, y vemos que cuesta, que es difícil, que estamos bombardeados, queremos andar en santidad, prendemos la tele y vemos el comercial con la mujer, ¿cierto? Quizás con un traje de baño que no le tapa nada, hermano, quizás seduciendo a los hombres, o quizás, aleluya, tratando de que esos hombres puedan adulterar con esa mujer al mirarla y codiciarla, hermano.
y así para las hermanas, los varones del comercial, quizás de desodorante, todos musculosos ahí, trabajando, sudados, que lo que busca el mundo es promover cosas sexuales para que las personas caigan, ¿cierto?, en una cierta... en un cierto pecado de adulterio, ¿cierto? Porque el que viene a una mujer para codiciarla, y viceversa, una mujer o un hombre adultera con ella o con él en su corazón, hermano. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermano? Que el enemigo pone tropiezo, el enemigo, ¿cierto?, se opone a la santidad. El enemigo no busca, el enemigo busca que usted no busque la santidad, sino que usted siga siendo la misma persona, cuando la Biblia nos enseña que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la perspectiva que nosotros debemos tener de vida es totalmente distinta a la como la que nosotros teníamos, hermano. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 45, dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, desde que Dios toma a su pueblo, hermano, desde que el tiempo que Dios toma a su pueblo y lo quiere hacer peregrinar, hermano, por el desierto, Él los llama a la santidad, hermano. Él le dice: sed santo porque yo soy santo, bendito sea el nombre del Señor. Y el salmista, hermano, en el Salmo 119, versículo 3 dice, o el versículo del 1 al 3, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, la importancia, hermano, y esto es como un... Hay una palabra, ¿cierto?, que ocupa la gente del mundo, hermano, ¿cierto?, cuando habla con respecto a la moda, ¿cierto? Es un tip que es como un consejo, es como un detallito para que usted lo tome en cuenta, que el que anda en sus caminos, dice, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, cuando usted está orando, cuando usted está leyendo, cuando usted está buscando, ¿qué es lo que está haciendo usted, hermano amado? Usted le está dando libertad al Espíritu, usted anda en las cosas del Espíritu, usted está llenando sus lámparas con ese aceite que imparte el Espíritu Santo, porque usted está haciendo lo de Dios, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria, y no le da lugar a las cosas de la carne. Por eso la importancia de estarse congregando, por eso la importancia de estar orando, por eso la importancia de estar leyendo la palabra, por eso la importancia de estar ayunando, para que nosotros como cristianos podamos ser hombres y mujeres de Dios, hermano, que estemos de lleno en lo que es la palabra, que podamos estar cumpliendo nuestros ministerios, porque todos los cristianos, todos los que aceptamos a Cristo, ¿cierto? Lo que habla, ¿cierto?, en el libro de Segunda de Corintios, ¿cierto?, me parece, capítulo 5, versículo 18, amén. Dice, amén, sí, dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, hermano. A nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación para que nosotros estemos orando, para que nosotros estemos intercediendo, para que nosotros nos estemos santificando, para que las personas que no conocen a Dios puedan ver el cambio que hace Dios, porque Dios cambia a las personas. Si usted no lo cree, qué lamentable, pero Dios cambia a las personas, bendito sea el Cristo de la gloria. Y la importancia que de nosotros como siervos de Dios, hermano, podamos estar en un proceso constante de santificación. ¿Sabe que el libro de los Romanos nos ayuda, hermano, y nos exhorta y nos habla un poco con respecto a la postura que nosotros debemos tener como cristianos, hermano? Y Dios tenga misericordia, Dios nos ayude. El libro de Romanos, en el capítulo 6, del versículo 12 al 14, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. Muchos creen que estar en el tiempo de la gracia, hermano, es que uno puede tener licencia para pecar. Estar en el tiempo de la gracia, ¿sabe lo que aquí se está refiriendo con esto? No se está refiriendo a que si usted, aleluya, en el tiempo de la ley usted pecaba, era apiedrado o no cumplía la ley y usted ya simplemente era eliminado. No, aquí lo que se está refiriendo, que ya estamos en el tiempo de la gracia, que no quiere decir que usted tenga la licencia para pecar, sino que en el tiempo de la gracia, hermano, el Espíritu Santo es dado, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios, aleluya, ministraba al pueblo de Israel, el Espíritu Santo de Dios lo tenían solamente algunos, aleluya, de las personas a quien Dios le placía, que generalmente eran los reyes, los sacerdotes y los profetas, hermano, y quizá alguna persona que Dios quisiera que cumpliera una tarea en especial. Dios, aleluya, le ministraba el Espíritu Santo para que esta persona
para que esta persona pudiera, ¿cierto?, tener capacidades distintas a las que tenían otras personas, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero en el tiempo de la gracia, todo el creyente, hermano, tiene el Espíritu Santo de Dios y esa persona es capacitada por Dios y esa persona, aleluya, es motivada por Dios, aleluya. Por eso Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Cristo nos fortalece a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para no pecar. 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Si usted está invocando el nombre del Señor, si usted entregó su vida a Cristo, si usted, aleluya, quiere vivir para Dios, hay un llamado a ser santo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bendito sea el Cristo de la gloria. Santo es el que vive. Entonces, mi amado hermano, entendemos que la Biblia nos enseña, hermano, y nos exhorta como cristianos cómo debemos conducirnos. Nos exhorta, nos enseña, nos reprende, hermano, cómo debemos conducirnos delante de Dios. Mire, Filipenses en el capítulo 2, del versículo 14 y el 15, dice la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, porque esa es la intención, hermano, de que tiene que ver la santificación en nuestras vidas. Primeramente, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero también para que la gente del mundo, mi amado hermano, pueda entender que usted ha sido una persona cambiada por Dios, hermano. Y esto yo no lo cuento como por jactancia, hermano, porque la verdad las cosas que Dios sigue obrando en mi vida, porque hay muchas cosas que Dios tiene que obrar en mi vida, pero en otra etapa de mi vida, hermano, fui una persona quizás no era el más malo, hermano, pero sí éramos mentirosos, sí éramos patrañeros, amigos de lo ajeno, quizás bonos para las fiestas, las parrandas, o quizá la droga, el alcohol, los excesos, hermano. Y había un cierto testimonio de la conducta que uno tenía estando en el mundo o estando apartado de Dios, hermano. Amén. Pero cuando Cristo restaura mi vida, hermano, cuando Cristo trata con mi vida, hay un cambio, hermano, que eso la gente del mundo lo puede ver. Yo trabajo, cierto, como comerciante ambulante y yo entrego, cierto, en muchos lugares. No es que la gente pasa por donde yo estoy trabajando, sino que yo paso por donde la gente trabaja y conozco mucha gente, hermano, interactúo con mucha gente ha visto, cierto, y me ha mencionado el cambio que han visto en mi persona. Y esto no lo digo por jactancia, hermano, amén, sino que lo cuento para la gloria de Dios, porque eso es lo que tiene que producir la santificación en el creyente, en el cristiano, el que realmente busca hacerlo de Dios, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria, porque eso es lo que nosotros buscamos, hermano, que nosotros podamos ser personas, hermano, que estemos en la bendición de Dios, personas que podamos estar cambiando, hermano, nuestras vidas, hermano. Mire, en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 15 al 16 hay otro llamado, dice: sino como aquel que os llamó, sed santo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso habla con respecto a lo que es la santificación, la santidad personal, hermano. O sea, hay un llamado, o sea, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, hermano. Nosotros como cristianos, hermano, debemos, aleluya, demostrar, hermano, que nosotros realmente somos personas que queremos vivir en santidad, hermano.
Porque nosotros como cristianos somos los que predicamos a Cristo. Nosotros, imagínense, mire, que es bastante inconsecuente, hermano, el pararse en un púlpito o ser un líder cristiano, quizás ocupando los mismos medios que yo estoy ocupando en esta hora y decir, no, es que el amor de Dios, pero resulta que usted se enemista con un hermano y después si lo anda pelando o anda hablando mal de él o anda contendiendo, hermano. Eso no es demostración de amor, hermano. O sea, hay que vivir la palabra, hermano. La palabra santifica la vida del creyente, pero la palabra santifica la vida del creyente cuando el creyente se somete a la palabra, cuando la palabra entiende que si va a vivir de esta manera, eso no es santidad para Dios, si va a vivir de esta otra manera, eso no es santidad para Dios. El cristiano tiene que entender, hermano, que eso a Dios le desagrada y que eso va a tener consecuencias, y eso quizá va a impedir que usted como siervo de Dios pueda volar delante de Dios. Y es eso, hermano, es ahí en donde nosotros tenemos la verdadera lucha, porque muchas veces la lucha no es, aleluya, contra el hermano que se enojó conmigo, o no es contra el hermano que habló mal de mí, o no es con el vecino, no es con este. Es la lucha, somos muchas veces nosotros mismos, hermano, que no queremos someternos a esta palabra, que nos cuesta santificarnos, hermano, porque si la palabra nos habla del perdón, no queremos perdonar. Si la Biblia nos habla, por ejemplo, del perdonar, no perdonamos. Si la Biblia nos habla del pedir perdón, no queremos pedir perdón. Si la Biblia nos habla de la humillación, no nos humillamos, hermano, delante de Dios. Y si no nos humillamos delante de Dios, muchas veces menos delante de un predicador, muchas veces menos delante de un hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y es así, hermano, como podemos ver, hermano, que estas cosas, aleluya, están atacando lo que es la iglesia, hermano. Porque como el enemigo no ha podido destruir la iglesia, ¿qué es lo que quiere? Quiere hacer como cambios desde dentro. Y hoy en día estamos viviendo, ¿cierto?, un evangelio totalmente alejado, aleluya, de lo que es el evangelio, hermano, el evangelio primitivo, hermano. ¿Y sabe qué es lo que es más triste, hermano? Yo no quiero decir que no haya hombres de Dios, hermano. Yo me considero un hombre de Dios, hermano. La verdad las cosas es que soy un hombre que también peco, hermano, porque tengo una naturaleza pecaminosa, pero ¿sabe qué, mi hermano? He sido bastante correcto, hermano, para la gloria de Dios, hermano. Yo lo puedo decir con libertad. No le he quedado debiendo un dinero a nadie, hermano. No le he faltado el respeto a nadie, quizás de plantarme y hablarle con malas palabras. No he llegado, ¿cierto? Ni he hecho cosas que, por ejemplo, que quizás puedan venir otras personas. Quizás a lo mejor dentro de un mensaje, hermano, quizás a lo mejor sí pudo haber dicho una palabra que pudo haber ofendido a alguien, o quizá hablando de algún tema, hermano, que quizá me referí a una persona, quizá, aleluya, con poca misericordia, porque esto es lo que ocurre hoy en día, hermano. Nos referimos con poca misericordia, porque cuando el pecado no es de nosotros y el pecado es del que está del otro lado, le damos duro al pecado, hermano, porque eso es un problema de todo predicador, hermano, que muchas veces el celo de Dios, hermano, está en nuestros corazones, pero está el celo de Dios para cuando el otro peca, porque cuando nosotros pecamos no está ese celo de Dios, hermano. Y ahí queremos tener misericordia, pero eso es algo normal del ser humano, hermano. Usted no va a encontrar ningún predicador, aleluya, que si le da duro al pecado, después que cuando él peca quiere que le den duro a él, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay muchas personas que se dicen predicar sana doctrina, pero cuando ellos pecan, hermano, se saltan las normas de Dios, hermano. Entonces ahí como que no hacemos la palabra, o sea, pero esta es la condición del ser humano, hermano, en donde no buscamos santidad, hermano, en donde nos cueste la santidad personal. Pero existe la santificación. Hay algunos versículos aquí que yo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos. Mira lo que dice, por ejemplo, Juan 17 y 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y después dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, hermano. O sea, nosotros somos santificados a través de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque aquí la Biblia nos dice cómo debemos conducirnos. Y el Señor Jesucristo, al ver que quizás muchos les costaba entender esto, hermano. Yo no estoy en contra del conocimiento, todo lo contrario, hermano. Si yo pudiera hacer todos los cursos de teología posible, yo los haría, hermano. Pero hay muchas personas que se preocupan de aspectos teológicos en muchas cosas, hermano. Y el Señor Jesucristo, cuando vio que quizás habían fariseos, doctores de la ley, hombres que tenían mucha Biblia, que conocían mucho de la palabra, aunque en ese tiempo, cierto, se les refería como a las escrituras, les dijo, ¿sabes qué? Ama al Señor
por sobre todas las cosas, que Dios sea tu principal objetivo, que el someterte a Dios, que el reconocer a Dios, que el humillarte delante de Dios sea el principal gran mandamiento. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para que no estés como en buen chileno, para que no hagamos tanto atado, que esto, que lo otro, y nos pasemos para allá para acá la Biblia, que no tiene nada de malo, vuelvo a repetirlo. O sea, es bueno, porque Oseas 4:6, ¿cierto? Oseas 4:6 habla con respecto, ¿cierto?, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, bendito sea el nombre del Señor. Mira, lo vamos a subrayar. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, aquí el pueblo, dice la Biblia, que fue destruido por falta de conocimiento. O sea, el conocimiento es bueno, hermano. El conocimiento es bueno, el conocimiento es santo, el conocimiento es sabio. Pero ¿el conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra. Pero el conocimiento de la palabra, hermano, nos santifica. ¿Sabes cuándo? Cuando usted lo pone por obra. Porque cuando usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios, hermano, y no vive o no hace lo que tiene que hacer, ¿sabe lo que ocurre, mi amado hermano? ¿Sabe lo que ocurre, mi amado hermano, cuando usted no vive como tiene que vivir? Pues cuando usted lee la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dice que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y después, hermano, usted, aleluya, prefiere hacer otras cosas, hermano. Prefiere hacer otras cosas, mi amado hermano, en vez, hermano, de buscar de Dios. Prefiere hacer otras cosas, mi amado hermano, en vez de tener conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa? Que esa misma palabra que usted leyó, que usted aprendió, le va a pasar la cuenta, hermano. Y nosotros andamos en santidad, hermano, cuando nosotros hacemos la palabra, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bendito sea el Cristo de la gloria. Primera Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y 1 Corintios 6:11 dice: y esto era, y algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Espíritu Santo está obrando, hermano. El Espíritu Santo está obrando en estos tiempos, hermano. El Espíritu Santo, hermano, está santificando, está limpiando, pero a través, aleluya, de la lectura de la palabra, de la oración, del ayuno, de las cosas que un cristiano debe tener, hermano, para santificarse. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hermano. Y mire, y este versículo, hermano, yo quiero citar porque es bastante, hermano, certero. Para todas aquellas personas que dicen, no, es que Dios solamente mira el corazón. Mire, en primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, habla, ¿cierto?, que la voluntad de Dios es la santificación. Pero en el capítulo 5, en el versículo 23 del mismo libro de primera de Tesalonicenses, en esta carta, mire lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, ¿usted quiere ser completo santificado? Amén, gloria a Dios. Pero mire lo que se refiere a completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Sean guardados irreprensibles. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la sangre,
Y me voy a saltar al Hebreos 19. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Se da cuenta? O sea, 9:13 cuando habla con respecto a lo que es el sacerdocio, habla como la sangre, aleluya, de los animales santificaba al pueblo delante de Dios, hermano, por un periodo determinado de tiempo. ¿Cuánto más, hermano, si nosotros tenemos por inmunda? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Gloria al nombre del Señor, hermano. Hay un castigo, hermano. Hay una responsabilidad de nosotros como cristianos, hermano, de santificarnos, hermano. Hay una responsabilidad de nosotros guardarnos para Dios, hermano. Esto no es, aleluya, participar de los cultos. Esto no es simplemente participar de los cultos y decir somos cristianos porque me gusta la alabanza, porque me gusta cómo canta esa hermana. O ese hermano que predica lindo, porque cuando se sube un hermano que no le gusta cómo predica, que quizás es medio directo para decir las cosas, no le gusta, no, que no me gusta cómo predica ese hermano. O no, sabes que yo no voy más a esa iglesia porque ¿sabe qué? Porque no me gusta cómo predica esa persona, hermano. No, hermano, mire, sí, siempre cuando usted participa, ¿cierto? De un ministerio, hermano, siempre es recomendable que usted se plante en un ministerio y no andarse cambiando de iglesia en iglesia. Eso no es sano, hermano, porque siempre la idea es poder plantarse en algún lugar, hermano. Ahora, hay motivos, ¿cierto? Hay cosas, hermano, aleluya, que muchas veces pueden ocurrir dentro de la convivencia de las personas, hermano, o quizá, o que iglesias, aleluya, ¿cierto? Muchas veces se desvían de lo que es la palabra, ¿cierto? Yo conocí un caso de un hermano que también se retiró del ministerio, ¿cierto? Donde él se congregaba, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor había perdido la visión, hermano, porque el pastor andaba predicando la prosperidad, porque el pastor se había desviado de lo que un día enseñó, hermano, y con temas doctrinales, hermano, nosotros no podemos transar, hermano, por temas doctrinales nosotros no podemos desviarnos, aleluya, y debemos, cierto, congregarnos en lugares donde se nos predique la buena palabra, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ahora pueden haber muchos motivos por el cual usted salga de un ministerio, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que muchas veces son cosas personales que uno no quiere, generalmente no las quiere ventilar, hermano, porque uno no busca dañar a nadie, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para la gloria de Dios, hermano, por la gloria de Dios, hermano, uno puede decir, hermano, con toda libertad, hermano, que uno sale por la puerta porque no le falta el respeto a nadie, no tuvo una conducta inmoral, fue un hombre que estuvo ofrendando, que estuvo diezmando, que estuvo predicando, hasta el último tiempo que yo me retiré, ¿cierto? Aleluya, fue una persona que estaba predicando, ¿cierto? Y estaba siendo, aleluya, tomado en cuenta, hermano, porque había una conducta, hermano, correcta, hermano, porque había una conducta, ¿cierto? Más que creerse el cuento que uno era perfecto, sino que hay una conducta, hermano, ¿cierto? De sumisión ante Dios. O sea, hay un objetivo que es la santificación. Y en la búsqueda de la santificación que eso va haciendo, que usted va siendo una mejor persona, un mejor cristiano. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, por eso hablamos, hermano, que muchas veces muchas personas quieren cambiarse, hermano. Muchas personas quieren salir de ciertos ministerios porque no les gusta cuando quizá el pastor o cuando el hermano se empieza a poner pesado, empieza a predicar, empieza a darle duro al pecado, y muchos no les gustan estas cosas. Quizá a muchos les gusta ir a los ministerios, les gusta la pura alabanza, y hay algunos que quizá en lo posible ya no alabaran más a Dios, en lo posible quizá, no predicaran más a Cristo, en lo posible solamente alabaran porque la alabanza les gusta, hermano. Y muchas veces cuando están en ministerios donde se les predica la verdad, no les gusta esos ministerios, hermano, o no les gusta esas iglesias, porque la gente muchas veces anda buscando ser participante. Hay gente que anda buscando simplemente, mi amado hermano, simplemente anda buscando, ¿cierto?, ir a pasar el rato a una iglesia, y eso no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Y no recomendamos, aleluya, de cambiarse de ministerio en ministerio, porque uno debe, aleluya, uno menguar.
Ahora, ¿por qué hablo estas cosas, hermano? Porque la verdad las cosas que en realidad el tema por el cual yo me retiré del ministerio en donde yo estaba participando, mi amado hermano, no fue porque quisiera un día me taimé, no fue porque un día dije, no me gustó esto, no fue porque me reprendieron, hermano, amén, o porque me habrán retado, o porque un día me dijeron algo que no me gustaba, o porque no se predicó algo que a mí me llegó y me taimé, no, hermano, son cosas, bueno, personales, como les digo, que yo no las voy a contar, pero no tiene nada de malo, hermano, amén. ¿Cierto? Yo tengo la libertad para ir, ver a el que fue mi pastor y saludar en el amor del Señor, a mis hermanos, ¿cierto? Los puedo saludar en el amor del Señor porque no defraude a nadie, no le quedé debiendo nada a nadie y siempre tuve una conducta, ¿cierto? Como es propia de un cristiano que busca la santificación, hermano. Pero usted, hermano, si usted está en una iglesia en donde se le predica la palabra, si usted está en un ministerio, hermano, en donde le hablan y le tocan estos temas y se meten a temas quizás que son incómodos para usted, bendito sea el nombre del Señor. Quizás muchas veces no le va a gustar esas cosas. Quizás muchas veces esas cosas a usted no le van a acomodar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esos son buenos lugares cuando nos hablan la palabra completa. Porque la santificación, aleluya, de nuestras vidas como siervos de Dios, aleluya, ¿sabe por qué viene? Viene porque cuando nosotros entendemos la Escritura, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, cuando nosotros, aleluya, ¿cierto? Estamos buscando el rostro de Dios, es cuando nosotros se nos está enseñando la Escritura, porque si usted va a ministerio en donde solamente puro alaban a Dios y no hay palabra de Dios, es muy difícil que usted entienda y que usted pueda discernir entre lo santo y lo profano, porque eso es lo que debe tener el cristiano, ese discernimiento que lo da la santidad de Dios. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted ora, cuando usted se mete con Dios, aleluya, usted va a rechazar ciertas cosas, hermano, porque ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, yo se lo voy a poner como un ejemplo personal. Yo fui un drogadicto, un alcohólico, hermano, y cuando yo en este tiempo estoy buscando de Dios, hermano, cuando yo desde que me convertí al Señor, hermano, empecé a buscar la santidad de Dios, hermano, para poder salvar mi alma de la condenación. ¿Sabe qué? Ahora las drogas y el alcohol son cosas repugnantes para mi vida, porque la misma santidad de Dios va ministrándote. El Espíritu Santo va dando testimonio de lo que debes hacer, cómo debes conducirte. Por eso la importancia de someterse al Señor, mi amado hermano. Gloria al nombre de Cristo, hermano. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Esperamos que estos versículos, hermano, que estos versículos que nosotros hemos citado en esta hora, hermano, puedan haber sido de bendición, hermano. Me quedo con el de Hebreos, ¿cierto? 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermano. La importancia de la santidad, hermano. Como Dios demanda la santidad de nuestras vidas, como Dios demanda que tú te guardes, como Dios demanda que tú te apartes del pecado, como Dios te demanda, porque la santidad es un conjunto de muchas cosas, hermano. Amado, la santidad no es decir, no, yo, aleluya, yo soy santo porque soy cristiano, no. La santidad es cuando tú te apartas de lo malo, es cuando tú menguas, cuando tú te humillas, cuando tú estás buscando, cuando tú estás escudriñando la Escritura, cuando tú estás predicando la palabra, porque como dice, cierto, el Salmo 119 del versículo 1 al 3, cierto, y con todo el corazón y con los que todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, el que está, aleluya, de lleno en lo que es de Dios, el que está de lleno en lo que es la predicación de la palabra, el que está de lleno, ¿cierto?, en lo que es el trabajo espiritual en la obra del Señor, es muy difícil que tenga tiempo para andar pecando. Recuerde David, cuando adulteró, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, el rey se levantó tarde, miró el terrado, y qué es lo que hizo en su ociosidad, hermano, miró a esta joven hermosa llamada Betsabé y la codició, hermano. ¿Y sabe por qué la codició? Porque este hombre, este rey debía estar luchando en la batalla, este rey debía estar con sus hermanos, con su pueblo, aleluya, como rey, peleando en la buena batalla, hermano. Pero que este hombre se relajó, se descuidó, no estuvo haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Y es así hoy en día en lo espiritual. Si no estamos peleando la batalla, lo más probable, hermano, que el enemigo, cierto, nos ataque, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y debemos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si usted quiere ver a Cristo, si usted quiere que el tiempo que usted le sirva a Dios no sea un tiempo en vano, mi amado hermano, usted santifique su vida, busque de Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Amén. Que el Señor le bendiga. La paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. Y de acá, cierto, desde su programa A Dios sea la gloria, le decimos Maranata, Cristo viene, será hasta mañana. Que el Señor les bendiga.